los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Manlio Fabio Márquez. Es cardiólogo. Ahorita les voy a dar su teléfono para nuestro directorio de especialistas que estamos haciendo. Es especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra Muerte Súbita Cardíaca. Y al principio del programa, Manlio, fuiste la manzana de la discordia porque discutíamos Rebeca y yo por qué la gente joven que le da un infarto no se salva. Dice Rebeca porque es un corazón inmaduro y yo dije que era un corazón muy fuerte. Entonces que el infarto es fulminante. Bueno, está en medio de las dos. ¿Estamos en medio de las dos? Así es, exactamente. Porque es impresionante la cantidad de chavos que les da un infarto y se pelan. Así es. Y mucha gente mayor, como lo decía antes del corte, que les da 2, 3, 4 infartos y siguen vivitos y coleando con marcapaso y lo que quieras, pero vivos. Así es, así es. Hay un fenómeno muy interesante a ti que te gusta la fisiopatología. Me fascina. Exactamente, que es el siguiente. Cuando las arterias se van obstruyendo gradualmente. No, a lo largo, ¿arterias de qué tamaño? las arterias del corazón, que se llaman las arterias coronarias. ¿Que son de qué tamaño? Son de 2 milímetros, son chiquititas. Chiquititas. Son chiquititas. Entonces esas arterias se van obstruyendo paulatinamente. ¿Por qué? Por el colesterol. Por el colesterol, exactamente. Se van pegando las placas en las paredes. El famoso fenómeno de la aterosclerosis, ¿no? Se va metiendo el colesterol adentro de la pared, se va cerrando la luz de la arteria, se va cerrando la luz del tubito que nos lleva la sangre al corazón. Y lo que ocurre es que el cuerpo es sabio y cuando se va cerrando esa arteria, empieza a generar nuevos vasos. En el territorio donde no le está llegando sangre, manda unas señales químicas para formar nuevos vasos. Y esos nuevos vasitos que salen de las otras arterias que están es mi analogía que hice ahorita con el doctor de la manguera del jardín. Exactamente. Por eso cuando yo lo estaba escuchando dije, no, pues es lo mismo, exactamente. Nada más que aquí la diferencia es que estos vasos sí te protegen, sí sirven, porque él decía que en el ojo, ¿te acuerdas? Esos vasitos se rompían y te traían muchísimas complicaciones. Sí. Pero aquí en el corazón, esos vasitos sí son muy útiles. Entonces, si la arteria se va cerrando poco a poco y se van formando estos nuevos vasos que se llama circulación colateral, cuando se produzca el infarto, que esto obviamente, como este proceso de aterosclerosis tarda muchísimos años en cerrarse, si se produce el infarto a los 60 o 70 años, ya tienen esta circulación colateral que le da soporte para que no se muera una cantidad tan grande de tejido. O sea, tienen su nueva red. Tienen una red exactamente que los protege. En cambio, el joven de 40, 42 años no ha formado esa red. Y cuando se tapa la arteria, se obstruye al 100%, no le llega nada de sangre y se muere una gran cantidad de tejido. Y por eso es que puede venir la muerte súbita. Justamente por eso. Amo la fisiopatología. Ay, me encanta. Nos encanta aprender estas cosas, cuentavientes. Habría de haber sido médica. Probablemente. Entonces, ¿a quién se le forma esa nueva red de arterias? A los que se les va obstruyendo las arterias coronarias progresiva y paulatinamente a lo largo de muchísimos años. O sea, te pudiste haber muerto de 70 años y no tener esa red nueva porque nunca se te taparon las arterias. Así es, exactamente. O sea, hay gente que no tiene una red. No, solamente si haces una autopsia, sí, puedes ver un corazón de un hombre de 86 años y ver las arterias intactas y no ver ninguna red nueva. Pudiera ser. Es poco probable, debe de haber algunas placas casi pequeñitas. Todo el mundo hace red. Casi el mundo, no hacen la red, pero sí hacen pequeñas placas de aterosclerosis. El punto es que esas placas no llegaron a obstruir ni a tapar la arteria. Es que eso es impresionante. ¿Se escucharon lo que dijo el doctor? Una arteria tiene 2 milímetros de diámetro. Sí, es súper chiquitita. Es chiquititititita. Sí. Entonces, las probabilidades de que se tape, sí es un milagro que andemos vivos caminando. No, esa es la verdad. La vida es un milagro. La vida es un milagro. Entonces, si tú abres en una autopsia el corazón infartado de un chavo de 40 años, va a tener un gran tejido muerto, que ese es el infarto. El infarto es tejido que se muere. En el caso del corazón, el miocardio, el músculo cardíaco. Entonces, ¿y cómo se ve? Es muy grande, se ve completamente pálido, perdió ya toda la coloración. El músculo normalmente es rojito, como ustedes han visto la carne en cualquier lado. Sí. Y este se ve completamente pálido. Como cuando lo coces en el microondas. Ándale, exactamente. Perdió completamente la sangre, la circulación y está completamente durito. Vas a ver qué profesional. Es un tejido necrosado. Eso. ¿Es un tejido necrosado? Es, exactamente. O sea, es muerto, necrosado, ya se murió. Muerto. Y cuando dices una gran cantidad, dámelo en centímetros cuadrados. No, eso sí está más difícil, pero sí te puedo hablar de porcentajes. Si se te muere
muere arriba del 50%, ahí entras ya en riesgo de muerte súbita o falla cardíaca. Y ya, te pelaste. Exactamente, ese es el gran riesgo. Es el gran riesgo que trae el infarto. Ahora, ¿qué diferencias tienen? Porque, no, déjenme darles unos datos. En México cada hora se mueren 10 personas por un infarto. De esas 10 personas, esta es pregunta para ti, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Depende de la edad, y ahí está el punto clave. Ajá. Si son menores de 45 años, el 90% son hombres. Antes de la menopausia, los que se infartan son los hombres. Después de la menopausia empiezan a infartarse las mujeres. Nunca le ganan a los hombres. ¿Por qué? Son el 30%. Porque estrógenos. Porque los estrógenos y las hormonas las protegen. Tienen muchos fenómenos benéficos a nivel de las arterias, propiedades vasodilatadoras, abren las arterias para que llegue sangre y efectos que le llamamos nosotros antiaterogénicos, o sea, contra la aterosclerosis. Claro. ¿Quiénes tienen más probabilidades de sufrir un infarto antes de los 45 años? Lo que se ha visto es que aquellos que son fumadores... A ver, ¿cuál es tu problema con el cigarro? No, el mío ninguno. A ver, ¿cuál es el asunto con el cigarro? El asunto ¿Es vasoconstrictor? Es vasoconstrictor y además es aterogénico. Favorece que el colesterol que está dando vueltas en tu sangre se pegue en la arteria y se meta dentro de la pared. El tabaco lastima la pared de la arteria y hace que se meta el colesterol adentro de la pared. Ese es el problema. Ok. No es mío. Si fumas como prostituta en delegación, pero tienes muy bien tus niveles de colesterol, pudiera no pasarte ¿qué oportunidad nada, nos es. das? No, bueno, no depende de mí, yo no las doy, pero hay que revisar los niveles de colesterol primero, eso es lo más importante. Y lo segundo, acuérdense, muy importante, ver el colesterol bueno y el colesterol malo. Acuérdense que el colesterol bueno es el que saca el colesterol de la pared de la arteria y el colesterol malo es el que lo deposita dentro de la pared de la arteria. Entonces, ese balance entre el colesterol bueno y el malo, ese es lo importante. Claro. Entonces, cuando vayan a hacerse un examen de colesterol al laboratorio, ¿cómo hay que pedirlo? Perfil de lípidos. Perfil de lípidos. Tienen que checar, porque ahora todo el mundo ya sabe leer, ya sabes. Sí, claro. Ya saben leer tu parte del laboratorio. ¿Cómo tienen que estar? El colesterol bueno tiene que estar alto. ¿Que se llama cómo? HDL. HDL. HDL, el High Density Lipoprotein. Ok, ese alto. Ese es el alto. Ajá. Y el colesterol bajo, el LDL, ajá, ese lo tenemos que tener bajo. Ok. Disminuido. Ok. Ese es el chiste. Muy bien, miren, ya aprendimos. Los fumadores, los que tienen problemas de colesterol y genética. La historia familiar. Súper importante. La aterosclerosis también tiene un componente hereditario muy importante. Si en tu familia hubo alguien que tuvo un infarto y sobre todo si fue antes de los 45 o 50 años, y si eres hombre, obviamente, como dijimos, tienes que estudiarte rápidamente los niveles de colesterol y ver cómo están tus arterias coronarias, porque estás en alto riesgo. Claro, ¿el familiar qué tan lejos o qué tan cerca? No, habitualmente es directo, ¿no? El ¿Tus padre papás o los tíos. Sí, tus papás. Directamente. ¿Tus abuelos? Un hermano también, ¿eh? ¿Tus abuelos? Y tus abuelos también, sí, hasta ahí. ¿Hermanos? Sí, hermanos y tíos. Y tíos. Exactamente. No, pues un chorro, ¿eh? Así es, y chorro. tenemos muchos estudios para eso, podemos checarlo de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo? Tenemos uno de los que ya habíamos comentado aquí antes, la proteína C reactiva ultrasensible, que también se mide en sangre, que es una proteína que mide una microinflamación que ocurre en las arterias coronarias cuando se presenta el fenómeno de la aterosclerosis. Entonces, un punto que es importante, y te voy a volver a dar gusto con la fisiopatología. Me fascina porque todo lo que me está diciendo, cuentavientes, ustedes no lo están viendo. Me lo dice con una sonrisa, como si me estuviera hablando de, ¿cómo vamos a ganar más dinero? A ver, vas, Mario, fisiopatología. Fisiopatología, el colesterol, no piensen que se pega a la pared de la arteria como si fuera sarro o como si fuera lodo, no, se tiene que meter adentro de la pared de la arteria. Y al momento de meterse adentro de la pared de la arteria provoca una microinflamación, que es la que nosotros podemos medir con la proteína C reactiva ultrasensible. Entonces, ¿qué se hacen como adentro, como...? Adentro se empieza a inflamar, se empieza a depositar el colesterol, pero adentro de la pared. Entonces, ¿la pared se hace qué, como corrugadita? La pared, no, va ensanchándose la pared y por lo tanto la luz se va disminuyendo. Claro. Si tu pared se va haciendo más grande, la luz interna se va disminuyendo. Sí, y menos ese es el verdadero fenómeno de la aterosclerosis. Y menos ahora, pasa dime una cosa, ya saben que me encantan estas minucias. Si abro ahorita una arteria que está llena de colesterol, ¿cómo se ve? ¿Qué sale? Todo amarillito. Como amarillito. Si fuera... Como grasa de pollo. Como grasa, mantequilla, sí, exactamente. Todo amarillo ahí, así se ve. Bueno, pues sigan tragando grasa. Sigan tragando grasa. A ver,
Eres cardiólogo, tienes que poder contestar esta pregunta. Ok. De todas las grasas que comemos en México, y te estoy hablando desde una manteca de cerdo, unas rebanadas de tocino bien sabrosas, un aceite con que freímos una milanesa de pollo, unas papas a la francesa, unas carnitas, un buen pedazo de chicharrón con carne así, con la parte gorda. De todas las grasas, ¿cuáles dirías tú que como cardiólogo de veras no se la coman? Tenemos que hacer una diferencia entre las grasas animales y las grasas vegetales. Entonces, las primeras que tenemos que disminuir, no tenemos que suspenderla al 100% porque en la vida todo es un equilibrio, son las grasas animales. Son las primeras que... O sea, el gordo del ribeye, por amor a Cristo, cómanse un pedazo, no el gordo entero. Y el segundo punto importante dentro de estas grasas animales, las peores son las que ya están procesadas. O sea... el tocino que compras en el supermercado, la salchicha no que compras madre. en el supermercado, exactamente. Sí. Entonces, si ya vas a comer esas grasas, por lo menos que sean lo más natural posible y que no vengan empaquetadas y eso, porque esas son las peores. Pero procesado puede ser también el chicharrón, que al final, el concepto del chicharrón, si se ponen a pensar, que me parecen una de las cosas más deliciosas que hay en el mundo, es de lo más asqueroso, porque es la piel de un animal muerto frita en aceite. Claro, si nos ponemos a pensar en eso, nadie comería paté de foie. Ahora les voy a decir, sí, bueno, foie gras. Les voy a decir una cosa. Cuando dijiste la carne, la grasa animal, fíjense en esto que es muy interesante. Cuando uno compra un bistec o cualquier carne que supone ser muy baja en grasa, porque no trae el gordo que trae a lo mejor un T-bone, un ribeye, un New York strip, uno dice, pues esta no tiene grasa. Pero según yo tengo entendido, una carne, por más magra que sea, tiene un 28% de contenido de grasa dentro de las fibras musculares del pedazo de carne. Así es, exactamente. Entonces, de todos modos tiene grasa. Sí, hay grasita adentro del músculo, o sea, no nada más por fuera. Claro. Entonces, tú tienes obviamente que evitar la grasa que está afuera, pero la grasa interna, pues depende del corte. Claro. Los cortes que tienen menos grasa es como el lomo, por ejemplo, y generalmente es el que menos nos gusta, ¿verdad? Porque lo que más nos gusta es la grasa, exactamente. Por supuesto, pero cuando uno está a dieta, cree que ya la hizo porque dices, no, yo un bistec, me lo asa por favor sin grasa, y dices, ya la hice, pues de todos modos te estás comiendo un montón de grasa. Así es. Por eso los cardiólogos te dicen, bájale a tu ingesta de carne roja. Así es, no más de 2 o 3 veces por semana sería lo ideal, y aumenta, y eso es súper importante, no nada más es bajarle a la carne, sino es también aumentar la ingesta de pescado. El pescado tiene ácidos omega, que acaban de comentar. 3, 6 y 9. Exactamente, naturales, no tienes que tomar una pastilla. Entonces el pescado, cualquier tipo de pescado, el blanco del Nilo, el salmón, lo que sea, está lleno de esta grasa que es buena para tu cuerpo. Claro. Y esas son las grasas animales. ¿Y las vegetales? Las vegetales, que generalmente vienen las margarinas y todo eso, lo que se recomienda pues es que en vez de la mantequilla tradicional de vaca utilices la margarina, que viene de grasa vegetal. Sí. Y esa no tiene tanto problema. Se convierte en grasa buena al final del día. Claro. Y hay margarinas, es que yo soy fan de la margarina, yo no puedo comer mantequilla, pero hay margarinas que vienen inclusive con ese logo de la American Heart Association, una de esas, que it's good for your heart, ¿no? Así es. Bueno para el corazón. También en México está la Fundación Mexicana del Corazón, que apoya ciertos aceites y ciertas margarinas, ¿no? Que son buenas para el corazón. Bueno, ustedes sigan comiendo mantecadas, ¿eh? Ahora, vamos a hacer la lista de los síntomas de un infarto al miocardio. Y son iguales en gente mayor que en gente más joven. Así es, así es. Son los mismos, nada más que generalmente cuando le pasan a un joven es menos probable que pienses que se trate de un infarto, justo lo que tú acabas de comentar. Ves a un chavo joven de 40 años que incluso puede ser que haga deporte, todo perfecto, normal, y de repente un día te habla por teléfono y te dice, oye, Manlio, es que como que siento que algo me está apretando en el pecho. Entonces, son los mismos síntomas, pero a veces tú dices, no, pues tiene 40 años, no puede ser. Pero no, hay que estar muy abusados y hay que preguntar o hay que saber si hay más molestias. El primer síntoma es la opresión, que nosotros le llamamos precordial, es decir, en el área donde se localiza el corazón, que es atrás del esternón y hacia el lado izquierdo. ¿Presión cómo? Presión, como si te estuvieran aplastando la gente. La pata de un elefante. Dice la pata de un elefante, como si se me viniera el techo encima, ¿no? Sí. Ese es el primer síntoma. Y a eso se acompaña náuseas, ganas de vomitar, se ponen pálidos, sudan, empiezan a sudar de la frente. Eso es lo que nos hace pensar de la gravedad de lo que está pasando, que no es una simple gastritis o alguna otra cosa, un reflujo o algo así. Hasta ahí vamos muy bien. Muy bien.
una opresión en el pecho. Lo peor de los síntomas es cuando ya empezamos con cosas que uno pensaría en su mente no tiene nada que ver. Pues sí, por ejemplo, la náusea, el dolor en el brazo, el dolor en la mano. El dolor en el brazo. El dolor en el brazo izquierdo, eso es muy característico. ¿Por muy qué duele el característico. brazo izquierdo? Porque la inervación del corazón va hacia esa misma zona de la piel, curiosamente. Se inervan con los mismos nervios. Entonces, cuando el corazón empieza a tener el infarto, son los mismos nervios que están también en la mano, y en el brazo, exactamente. Y por eso te duele. Y por eso te duele. Y a veces pues, también, ya lo saben, hacia el cuello. No, espérate, vamos hacia en el la brazo. mandíbula. A ver, brazo, mano, izquierda. Hombro, brazo y mano, del lado izquierdo. Ok. Muy rara vez también puede ser del lado derecho. Y hay algunos pacientes, y esos ya son casos así muy específicos, donde solamente les puede doler, por ejemplo, el codo. ¡Uta! Y piensan, no, pues este dolor debe de ser... Me dio un trancazo ahorita y no me di cuenta. Exactamente, o debe ser una artritis, o debe de ser otra Y no, cosa. es un porque infarto. y resulta que es un infarto. Generalmente, en la gente joven es donde hay que tener mayor suspicacia de estos síntomas atípicos, por llamarlo de alguna manera, porque a veces, pues el joven aguanta mucho, como tú lo dijiste, tiene un corazón fuerte, y entonces ellos dicen, no, seguro ahorita se me va a pasar, ahorita se me va a quitar la molestia. Es más, algunas personas hasta dicen, voy a hacer más ejercicio, a ver si se me quita el dolor del brazo, porque seguramente es por eso. Ahora vamos con la garganta y la mandíbula. Puede llegar el dolor también a la misma zona del cuello, y a veces hasta la mandíbula. Y se te traba, ¿ok? Y la gente siente que se le traba la mandíbula. En realidad es un dolor muy intenso, sí, entonces sienten como que se le traba la mandíbula. Lo que es muy característico es que si a una persona le dolió una vez en la mandíbula o le dolió una vez en el codo, si vuelve a presentar angina de pecho, que la angina de pecho es el dolor del corazón por falta de sangre, se va a volver a presentar generalmente de la misma manera. Te va a doler lo mismo Te va a que te doler dolió lo la mismo, primera vez. entonces ya tienes que saber, ¿no?, cuál es tu síntoma. Entonces, opresión en el pecho, dolor en hombro, brazo, mano. Dolor en Cuello. garganta, cuello, mandíbula. Dolor a lo mejor también en el brazo derecho. Rara vez, pero náuseas, ganas de vomitar, dolor de cabeza infernal. Palidez, puede ser sudoración, eso puede ser un infarto. Eso puede ser un infarto. Lo mejor es ir corriendo a tomarse un electrocardiograma, y con eso ya salimos de duda, porque el infarto agudo del miocardio se manifiesta inmediatamente mediante un electrocardiograma, y lo puedes ver. Entonces, lo ideal es atenderte rápido. Eso es lo que puede marcar la diferencia entre que salves tu vida o no. Entonces, déjenme negociar con el doctor por mí y por todos nuestros compañeros. De que me duele el brazo cañón o de que siento una opresión infernal en el pecho, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, es difícil de predecir, ¿verdad? Pero lo que dicen los estudios es que en las primeras 2 horas es cuando se salva la mayoría de la gente. Si a ti te atienden de un infarto en las primeras incluso 4 horas, tienes 80% de posibilidades de sobrevivir. Si tú te dejas y te dejas y te dejas más de 4 horas, tienes solo 20% de posibilidades de sobrevivir. Entonces vamos a hablar... hay que atenderse rápido. Claro, vamos a hablar de la fisiopatología del infarto. Te está dando un infarto, 12 del día. 0 te diste cuenta que era un infarto y juraste que era un aire, que te duele el músculo porque ayer hiciste ejercicio y por eso te duele cañón el brazo. 0 pelaste. Son 12 del día, ¿eh? ¿Qué pasa para las 4 de la tarde? Bueno, el punto es este. Si es verdaderamente un infarto, no se va a quitar el dolor. No se quita el dolor. El dolor se mantiene, persiste y te hace, porque es la respuesta de tu cuerpo que te hace ir a buscar atención, justamente. Si el dolor pasa, probablemente no fue un infarto, probablemente fue nada más una angina de pecho. Que si nunca has tenido un infarto, es el famoso preinfarto, ¿no? Nosotros le llamamos en realidad angina inestable, es decir, algo que acaba de empezar con dolor anginoso, es algo muy grave que hay que atenderse rápidamente. Pero si tú ya tuviste ese aviso, ¿sí?, mejor vea que te atiendan, porque a lo mejor en ese pequeño aviso, el siguiente ya va a ser un infarto, y ahí sí vas a estar en alto riesgo. Claro, pero si es un infarto lo que te estaba dando a las 12 del día, para las 4 de la tarde, ¿cuál es la fisiopatología de lo que pasó en esas 4 horas? Lo que pasa para que a las 4 te peles. Lo que pasa es que es muy interesante, ¿no? Digamos, cuando se tapa la arteria, no es que en ese momento luego ya se muera todo el tejido, no, sino que justamente pasan entre 2 y 6 horas para que se vaya muriendo todo el tejido alrededor de la zona donde no le está llegando sangre. Entonces, mientras más tiempo pase, más miocardio, más tejido se va a ir muriendo y las secuelas van a ser mayores.
La secuela que es que como lo que hace que tu corazón se contraiga es el músculo cardíaco y se te muere ese pedacito de músculo cardíaco, no va a haber buena contracción. Y al no haber buena contracción viene lo que se llama insuficiencia cardíaca. Y si hay una insuficiencia cardíaca, entonces aparte de todo eso, se congestiona el pulmón de agua, te falta la respiración. ¿Sí? Te puedes obviamente morir ahogado, como dice la gente, ¿sí? Pero puedes también hacer una arritmia maligna y tener una muerte súbita. Ese es el gran problema. Ok, para. En buena onda ya para. Regresando del corte, cuentavientes, les voy a dar el protocolo del infarto. O sea, se suben al coche, al metro, al taxi o al Uber y se pelan al hospital. ¿Qué es lo que tienen que hacer llegando? ¿Qué es lo que tienen que pedir? ¿Qué les tienen que hacer para que ustedes tengan su salud en las manos? Regresando del corte. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11. Estamos con el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y estamos hablando de por qué hoy en día tantos chavos se infartan. Ya nos explicó que un corazón joven, un corazón de un hombre o de una mujer de 40, 50 años, 38 o 32, no ha, digamos que desarrollado todo el sistema de red, digamos que colateral, que provee al corazón de oxígeno. Y cuando una arteria se tapa y tú no tienes esa nueva red que te apoye, pues el corazón se te infarta de volada. Y un corazón joven normalmente no tiene esta nueva red de arterias que se formaron para proveer de oxígeno al corazón. Eso es en gran resumen. Entonces, nos quedamos en los síntomas del infarto, que es opresión en el pecho, que se te puede trabar y te duele muchísimo la mandíbula, te duele la garganta, te duele el hombro, el brazo izquierdo, en la mano izquierda, náusea, vómito, sudoración, te pones pálido y eso puede ser un infarto. Tienes 2 horas para llegar al hospital a que te vean, antes de que se te muera más tejido del corazón por falta de oxígeno. Muy bien yo, ¿no? Correctísimo. Hubiera pasado, ¿no? Si estuviéramos en examen. 10. Ok, ahora, yo quiero que Manlio nos explique a todos si estamos sintiendo esto de me está dando un infarto, ¿qué haces? Te subes al coche y llegas al hospital. Exactamente. Ok, ¿qué llego y qué digo? Lo importante es obviamente decir traigo el dolor, describir dónde tienes el dolor exactamente y inmediatamente te tienen que tomar un electrocardiograma. Por eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pides? Llega al hospital y dime que te duele cañón el pecho. Me duele mucho el pecho. Sí, ¿me puede dar su nombre? Claro, sí, obviamente, tienes que darlo, ¿no? Manlio Márquez. Perfecto. ¿Número de registro de seguro? Tienes que tenerlo a la mano, pero si no lo tienes... O sea, se me está muriendo el tejido, señorita. Claro, exactamente. Tienes que pedir rápido la atención. O sea, sí ponte perro. Sí, Pónganse sí, perros, sí. Porque cada estupidez que les pida la señorita... Se les está muriendo un pedacito de tejido más. Así es. Okay. Lo que hay que pedir es la atención médica inmediatamente. Por favor, dígale al doctor que me tome un electrocardiograma. Electrocardiograma es lo primero. Y lo segundo es una muestra de sangre para tomar una cosa o determinar una cosa que se llaman enzimas cardíacas. Apúntenlo. Enzimas cardíacas. Lo único que tienen que decir es eso, o sea, no tienen que saberse exactamente cuáles son las enzimas cardíacas. Sí. Lo que pasa es que las células, adentro de las células, normalmente tenemos unas enzimas. Y hay algunas enzimas que son específicas del corazón. Y cuando se muere la célula, haz de cuenta que es un globito que se abre y se rompe, y todo lo que está adentro se sale a la sangre. Y esas enzimas se salen a la sangre y suben su nivel en la sangre, y nosotros la podemos medir. Hay varias enzimas cardíacas, pero con que sepan que es enzimas cardíacas y electrocardiograma ya estamos del otro lado. Lo más rápido posible. Hay que ir al hospital que les quede más cercano. Eso es súper importante. No perder tiempo si estamos en el sur, tratar de ir a un hospital del norte porque allá está mi médico. No. Claro. Hay que tratar de ir al hospital que les quede más cercano. Ok, ahora, les digo una cosa. Espero que hayan puesto mucha atención a lo que dijo Manlio. Porque uno nunca sabe cuándo vas a tener que llevar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu hermano o a tu jefe. Y llegan ustedes corriendo al hospital, quieren un electrocardiograma y quiero que en este momento le hagan unas enzimas cardíacas. Así es, exactamente. Entonces ustedes ya están sabiendo lo que están haciendo. Exactamente, eso es súper importante, ¿no? Y si les piden el teléfono, les dicen, señorita, se me está muriendo el tejido. O
mi papá probablemente traiga un infarto, por favor atiéndanlo rápido y ahorita yo le doy todos los datos que usted necesite. Eso también se vale. Sí, pero si empiezan de, no, mire, tranquila señora, vamos a empezar ahorita primero ya sabes, a canalizarlo, a poner, ningún canalizar, hagan Claro. un electrocardiograma now. Exactamente. ¿No? Actualmente ya en la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, tienen ya más conciencia de esto y lo que hacen es inmediatamente pasarlo a una sala pequeñita que tienen exprofeso para eso, donde se toma el electrocardiograma rápido y se lo enseñan rápidamente al médico que está ahí para poder tomar decisiones, ¿no? Si el electrocardiograma es normal, bueno, pues empezamos con toda la burocracia y todo lo demás. Pero si el electrocardiograma tiene datos de un infarto, entonces hay que activar esa vía del infarto. Porque ¿qué es lo más importante que te tienen que hacer? Destapar la arteria. ¿Y eso? Es destapar la arteria. ingle? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es por cateterismo, que puede ser por la ingle, pero ahora cada vez más se hace por la mano, por la arteria radial. Y literal Desde ahí meten un ¿qué? catéter, es un cable, haz de cuenta, que entra adentro del corazón con un pequeño balón que está desinflado. El balón entra donde está la arteria tapada y se infla. Y al inflarse el balón, vuelve a abrir todo, expande toda la lesión sobre la arteria, exactamente. Y entonces cuando tú vuelves a cerrar el balón, ¡fum!, vuelve a pasar toda la sangre. Y en ese momento que le vuelve a llegar sangre al corazón, se acaba el riesgo de infarto. Ay, yo quiero trabajar en medicina forense, te lo juro. A ver, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Nunca les ha dado curiosidad de eso, cuentavientes? Si acabas de decir que son 2 milímetros el diámetro de una arteria, cuando tú abres la muñeca, que es por donde entras, ¿no? Sí, desde ahí pasas. ¿Cuál vena? ¿Cómo la encuentras? La arteria. ¿Cuál arteria? Se toma la arteria radial. ¿Cuál es? La arteria que está del lado de donde tenemos el pulgar. ¿Dedo gordo? Exactamente. Ok, desde entonces, el catéter es son delgadititos. un alfiler. Son, pues no tanto, pero sí son bastante delgados. Son bastante delgados. Ok. ¿Ese catéter de qué material es? Habitualmente puede ser de poliuretano o de materiales similares de plástico. Un plástico, perfecto. A la hora de que tú metes ese catéter en esa arteria, sí. O sea, la arteria no va derecho, no es o sea, vamos, no es la México, pues, no, ¿qué pero carretera va será derecha? Bueno, se utilizan unas guías, como tú acabas de decir, que son unos alambres súper delgaditos, ahí sí como si fueran alfileres, ¿no? Entonces son unos cablecitos súper delgaditos y súper suaves en la punta por donde van a ir pasando y flexibles en la misma puntita, de tal manera que no lastimen nada. Es lo y que van te iba a decir, ¿cómo no te llevas y perforas la arteria y te vas hacia el codo? Pues es un mecanismo muy interesante. Primero tú pasas este alambrito que le llaman guía, porque te va a servir de guía para avanzar todo el catéter grande. Entonces con este alambrito que pasas primero, ese alambrito te digo es delgadito, es súper delgadito, como dices tú, no se atora en ninguna pared. No se atora en ninguna pared y pasa sin ningún problema y llega hasta donde inician las arterias coronarias, que es la raíz aórtica. Ahí llega a ese alambrito. Y bueno, lo puedes pasar, ¿no? Al ventrículo, no hay problema. Y con ese alambrito te sirve de soporte para que sobre de él avanzas el catéter más grueso. Y entonces ya el catéter no se atora. Si tú trataras de avanzar el catéter, obviamente se atoraría, como tú lo acabas de decir. Claro. En cambio, cuando ya pasaste la guía, ¿sí? Ya mandaste al explorador, haz de cuenta, entonces ya es más fácil ir por ese mismo caminito y llegar con el catéter a donde tienes que llegar. Y tú en una cámara estás viendo todo eso. Exactamente, en rayos X por fluoroscopía. Estás viendo cómo va y que si no te fuiste hacia el codo. Que no te vayas a otro lado, exactamente. Que no te vayas hacia otro que lado. no te vayas a ir a las carótidas. Inflas ¿no? la bomba, la burbujita y se abre la arteria. El balón que está en la punta ya del catéter, ¿sí? El balón entra desinflado, lo inflas y con eso se comprime toda la lesión contra la pared. Y cuando lo desinflas ya queda la arteria libre y permeable. Qué fuerte. Sí, es una maravilla. Qué interesante. Es una maravilla. ¿No? Esa es la famosa angioplastía coronaria. Híjole. Entre más infartos, más grave. Sí. No es que diferentes infartos y eso, sino simplemente el hecho de que si en un primer infarto se muere, por decir algo, el 10%, tienes un segundo infarto y se te muere otro 10%, pues ya le agregaste el 20%, ¿no? Y entonces, como te decía yo, entre el 30 y el 50% de tejido miocárdico que se muera te ponen alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Dice aquí un cuentaviente, ¿te pueden dar infartos aunque te cuides? Sí, desgraciadamente sí. Hay gente, como habíamos comentado, delgada, que hace ejercicio, que lleva su dieta, alimentación sana por lo mismo,
mismo, sin embargo tienen un gran fenómeno de aterosclerosis. Generalmente es congénito, generalmente el papá tuvo algún problema de aterosclerosis y probablemente se agregue o diabetes o hipertensión. Y aunque se estén cuidando, les puede dar un infarto. Es una delicia hablar contigo. Eres lo máximo, Manlio. Oigan, el doctor Manlio Fabio Márquez da consulta aquí en la Ciudad de México. Está en Médica Sur. El teléfono de su consultorio es 5528-8613. ¿Es correcto? Es correcto. Y pueden encontrarlo también en cardioarritmias.mx o si les surge mandarle un mail, manlio.marquez@gmail.com. Pero lo más importante de todo es que yo espero que gracias a lo que hablamos tú y yo hoy podamos salvar una vida. Yo creo que sí. O mañana, o en una semana. Estamos haciendo una muy buena labor. Tú estás haciendo muy buena labor. También te felicito. Muchas gracias, Manlio. Un placer tenerte aquí en el programa, como siempre. Gracias. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio.